Vamos a continuar con un ejercicio de cálculo estadístico. Fíjense que las estadísticas se prestan mucho para manejo de arreglos porque son grupos de datos. Entonces, pues ahí hasta podríamos hacer una librería de puros cálculos estadísticos. Que la suma, el promedio, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Vamos a calcular la mediana, ¿sí? Bueno, y para eso vamos a recordar qué es la mediana. ¿Alguien se acuerda qué es la mediana de un grupo de datos? El valor que está en medio, pero debe cumplir algún requisito más. El valor también el valor del datos que sea o sea, si va del 1 al 10. O sea, sí es el del medio, pero siempre y cuando, si es el valor que está en medio del grupo de datos, siempre y cuando estos datos estén como, bueno, ordenados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pedirle nosotros al usuario la cantidad de datos. Miren, aquí dice en las notas en las que me voy a apoyar, dice en modo consola. Nosotros ahorita lo vamos a hacer en visual, aunque ahí diga consola. Entonces, le vamos a pedir al usuario la n, que es la cantidad de datos, y también los datos, aunque muchas veces nosotros los generamos aleatoriamente para hacer más pruebas y más rápido. Y la salida pues va a ser la mediana. Aquí viene la definición de la mediana. ¿Qué dice? Es el valor de la posición central de un conjunto de datos ordenados. O sea, los datos tienen que estar ordenados y es el elemento que está al centro. Pero eso depende de la cantidad de datos. A ver, vamos a suponer que yo tuviera 3 datos, ¿sí? Y ya ordenados. ¿Cuál sería la mediana? ¿El que está en dónde? Si son 3 datos, tengo la posición 0, la 1 y la 2, ¿sí? La 1, ¿sí? Ok, es un solo elemento, esa es la mediana. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cantidad par de elementos? Vamos a suponer que tuviera 4 elementos. ¿Cuál es la mediana? ¿En qué posición está? Puede ser el 1 y el 2. Más bien, son el 1 y el 2. Es el promedio del 1 y el 2, ¿sí? Es el promedio de los dos centrales. Bueno, entonces vamos a considerar eso, ¿sí? Dice, si la serie de datos tiene un número de par de valores, la mediana es la media o el promedio entre los dos valores centrales. Bueno, vamos a suponer que tenemos estos datos, ¿sí? Es un ejemplo. En este caso la n vale 7 porque son 7 datos. Recordemos que están numerados sus posiciones del 0 al 6, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la mediana aquí? ¿Cuál? En este grupo de datos. Primero hay que ordenarlo, ¿sí? ¿En qué posición va a estar la mediana? En el 3. Va a estar en la posición 3 porque hay 3 lugares arriba y 3 lugares abajo. Hay un lugar, una posición central. Bien, entonces vamos a ordenar estos datos. Ya los vamos a poner aquí. Ya están ordenados. Ahora sí, ¿cuál es la mediana? 32. El 32, porque está en la posición 3. ¿Cómo llegamos a la posición 3 en base al número de datos del arreglo? Dice aquí, si la n vale 7, entonces si yo divido 7 entre 2 para encontrar la posición central, me da 3.5 y pues no hay posición 3.5. ¿Cómo le hago para llegar al 3? Aquí lo dice cómo. Al número, en este caso vale 7, le vamos a restar 1. 7 menos 1, ¿cuántos da? 6. Entre 2, 3. Y me da la posición. Entonces, cuando el número de datos sea impar, ¿cómo? Los vamos a ordenar primero y luego vamos a obtener la posición central restándole 1 al número de datos y dividiéndolo entre 2. ¿Sí? Si fueran 25 datos, ¿cómo sería la posición central? 25 menos 1, 24. Entre 2, 12. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a llegar a la posición central. Ahora, ¿qué pasa si son un número par de elementos? Voy ahora a suponer que vale, ahora tiene 8 elementos. ¿Sí? Es un ejemplo de cuando el número de datos, el número de elementos es par. Son 8. Entonces aquí, bueno, primero los tenemos desordenados, les aplicamos un ordenamiento.
Aquí el ordenamiento es lo que menos nos preocupa, porque aunque es lo más complicado realmente, pues lo va a hacer una función, la función sort de la librería Rice. Por eso no nos preocupa. Bueno, lo va a ordenar y ¿cómo vamos a obtener las posiciones centrales? Fíjense, son 8 elementos, numerados del 0 al 7. ¿Cuáles son las posiciones centrales? La 3 y la 4. ¿Por qué son las centrales? Porque arriba de ellos hay 3 y abajo de ellos hay 3. Entonces, esas son las dos posiciones centrales. Llegar a la segunda posición es nada más dividir el número de datos entre 2. Yo divido 8 entre 2 y ¿cuánto me da? 4. Y llego a esa posición. Y como la primera está una antes que esa, pues nada más le resto 1 y llego a la tercera posición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la mediana cuando tengamos un número par de datos? Vamos a sumar el elemento que esté al centro, el número de datos entre 2, más el que está antes que él, n sobre 2 menos 1. Sumamos los dos elementos y esa es la mediana. Entonces aquí la n vale 8, aquí sería 8 entre 2 me da 4, aquí está el 4, luego 8 entre 2, 4, menos 1, 3, aquí está el 3, voy a sumar el valor que está en la posición 4 más el que está en la posición 3. Los divido entre 2, el 43 más el 39, y entonces ya me da el 41, que esta es la mediana. Así es como vamos a calcular, ¿sí? Bien, entonces, ya que repasamos la parte estadística de lo que nos están pidiendo, cómo calcular la mediana, vamos a llevarlo a código. En estos ejercicios no hemos estado haciendo el algoritmo porque, como implica ordenamiento, pues ahí no vamos a hacer un ordenamiento en el algoritmo. Y acá lo vamos a aplicar directamente con la función arrays. Bueno, entonces, pues vamos a empezar nuestra aplicación. Vamos a crear una aplicación que se va a llamar estamos a 21, aplicación mediana. Bien, vamos a agregar un frame porque lo vamos a hacer en visual. Entonces agregamos un frame aquí y se va a llamar JFrame mediana. Bien, ahora lo primero que voy a hacer es asignar como principal el frame, porque ahorita si lo ejecuto lo va a hacer sobre el modo consola. Una forma también de lograr esto es quitar la aplicación en modo consola. O sea, si por ejemplo, si yo la quito, voy a borrarlo, ¿sí? Esta aplicación, la voy a borrar. A ver. Y aquí lo borro. Y entonces ya nada más va a quedar el frame. Cuando yo lo ejecute, va a buscar el consola, pero ya no va a existir. Entonces le doy aquí y me dice, pues es que el principal ya no existe, tienes que poner otro principal. Y como nada más está el frame, pues es el único que puedo escoger. Ya lo escogemos y entonces ya puso como principal el frame. Es otra forma de asignarlo, ¿no? Bueno, a ver, al usuario le vamos a preguntar cuántos datos. Y los datos, en lugar de preguntárselos, que debería ser lo correcto, los vamos a generar aleatoriamente. ¿En qué componente preguntamos nosotros al usuario los datos? ¿En qué tipo de componente? En un JText. Bueno, vamos a decirle aquí una etiqueta que va a decir número de elementos. Número de elementos. Y lo podemos preguntar como lo hemos hecho hasta ahorita en un JText field, en un campo de texto, pero ahora lo vamos a preguntar en un spinner. Voy a tomar un spinner y lo voy a poner aquí. El spinner es como un combo de números, que realmente puede ser un combo de lo que sea, pero lo más usual es que sean números. Entonces, cuando lo ejecutemos, el usuario va a poder escoger de aquí cuántos elementos tiene. Más que voy a hacer unos pequeños ajustes. Voy a cambiar el tamaño de la letra. Voy a poner ¿dónde quedó el tamaño de la letra? ¿Dónde está el font? Ah, ya está, es que no lo vi. A ver, aquí está el font. Lo voy a poner a 24 como lo hemos hecho.
Bueno, voy a necesitar algo así. Voy a ampliar esto. Y bueno, vamos a poner una serie de botones. Un botón para dimensionar el arreglo. Fíjense, hay un componente especial aquí en Java para mostrar, manipular los elementos de un arreglo. Se llama JTable. Pero como sí tiene muchos detalles que habría que ver, salud, y no va a haber tiempo de eso, entonces no vamos a usar el JTable. Ahorita vemos cómo mostramos el arreglo. Entonces, bueno, voy a agregar un botón. Un botón que va a decir aquí dimensionar. ¿Dimensionar qué va a hacer? Va a darle tamaño al arreglo. Bueno, entonces voy a cambiarle el tamaño de la letra a 24 y voy a duplicarlo y aquí va a decir generar datos. Este es el que va a generar los datos aleatorios. Y luego otro botón que va a ser para ordenar. Y otro botón para la mediana, para calcular la mediana. Y voy a agregar una etiqueta donde pongo el cálculo de la mediana. Entonces aquí una etiqueta, la voy a poner en esta parte, va a ser más grande. Le voy a cambiar el color de fondo. Luego, la fuente también la vamos a poner a 24. Y opaco. Y le voy a quitar el texto. Muy bien, entonces ya tenemos ahí más o menos la interfaz, pero falta creo que lo más importante, que es cómo vamos a visualizar los elementos del arreglo, porque si no, pues todo va a quedar ahí en la mente. Tal vez para un usuario final no sea importante ver los elementos del arreglo, con que lo haga bien, ¿verdad? Pero nosotros que estamos viendo arreglos, pues sí es muy importante estar visualizando cómo se comportan los elementos. Bueno, entonces vamos a empezar a cambiarle nombres. A este le voy a poner como nombre JSpin elementos. ¿Sí? Aquí me va a decir cuántos elementos. Luego JBoot dimensionar. Luego acá JBoot generar. Va a ordenar, JBoot ordenar. Y JBoot mediana. Y va a decir JLay mediana también. El botón lo va a calcular y lo va, ¿qué están haciendo, chavos? ¿Jugando o qué? Sí, ¿verdad? No, ¿cómo creo? No. ¿Creen que no creo? Bien, entonces, ahora, ¿en dónde los vamos a visualizar esos elementos? Bueno, voy a agregar, como les decía, lo más natural sería agregar un JTable y ahí, pero el JTable tiene muchas funciones que no vamos a alcanzar a ver. Entonces, normalmente no se alcanza a ver. Entonces, vamos a agregar un campo de texto, no, un text area. Aquí, ya lo aplicamos para la tabla de funciones y ahora que les pedí el historial, pues les dije que lo hicieran en un JText area. Hay quienes el historial lo pusieron en un JTable. Por eso les digo, está bien que les ayuden, pero pues yo no estoy tan seguro, eso no me garantiza que lo entiendan. Si lo hicieron muy diferente a lo que vimos aquí, pues yo no estoy seguro que lo hayan entendido y pues no es la idea, ¿verdad? La idea es que todo lo que hagamos lo entendamos. Bueno, entonces, por eso ya lo aclaré ayer en los proyectos, no pueden utilizar más que lo que veamos aquí. Si alguien quiere utilizar otra cosa, me tiene que avisar y me tiene que explicar por qué lo quiere utilizar. ¿Sí? No quiero también
limitarlos a que digan, no, es que a mí se me ocurrió una forma y el profe no me deja. No, está bien. Si se te ocurrió otra forma, nada más coméntalo conmigo, dime qué es lo que piensas hacer y ya te lo acepto. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a cambiarle algunas cosas a ese JText área. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. A ver, aquí lo pondríamos, pues vamos a ponerle 24. Hemos estado trabajando con el 24. Luego le voy a cambiar el tamaño, el color de la fuente. Le voy a poner un azul. Y si lo ponemos en negritas, ¿qué pasa? A ver, lo voy a poner en negritas. Y bueno, y le voy a cambiar pues también el nombre. Se va a llamar JText arreglo. Muy bien, entonces, más o menos la idea es la siguiente, ¿verdad? El usuario va a decir aquí cuántos elementos quiere que tenga el arreglo. Al darle dimensionar, aquí se deben mostrar esos 8 datos, 8 elementos, pero con puros ceros, porque se acaba de crear el arreglo. Y luego cuando le dé generar datos, ya se deben ver valores en los elementos. Y cuando le diga ordenar, pues se debe ver ordenado. Ya mediana, pues lo debe calcular. Pero la idea es ir monitoreando qué va pasando con el cálculo de la mediana. Y cómo se van comportando los elementos del arreglo. Bueno, si ustedes se fijan, el arreglo lo vamos a manipular en varios botones. Aquí en los 4 lo vamos a manipular el arreglo. Entonces debe ser un arreglo conocido por todo el frame. Por lo tanto, vamos a declarar ese arreglo como de manera general, no dentro de los botones. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando necesitamos una variable general, muchos le llaman global. A mí no me gusta el término global. Global se me hace algo más general que lo general. O sea, va más allá. Entonces, para mí es una variable del frame. Le podemos decir una variable general del frame. Lo que ponemos dentro de los eventos, pues son locales a los eventos. Pero si yo lo pongo aquí, sabemos que una variable en Java tiene vigencia en el bloque que fue creado. Y si estamos en el bloque del frame, cualquier cosa que esté dentro del frame puede usar la variable. La misma variable. Bueno, entonces vamos a declarar esa variable aquí. Se va a llamar datos. Va a ser de tipo doble. Va a ser un arreglo. Se va a llamar datos. Ahora, en este momento no sé de qué tamaño es el arreglo. Por lo tanto, únicamente estoy poniendo el nombre del arreglo. Pero ya al darle nombre en esta parte, ya es visible en todos el mismo arreglo es visible en todos los botones del frame, en todos los elementos del frame. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos nosotros a darle dimensión a ese arreglo? En el botón dimensionar. En el botón dimensionar vamos a tomar datos y le vamos a poner el tamaño que diga el spinner. A ver, entonces, lo que haremos es esto. Nos vamos al botón dimensionar, abrimos el evento y aquí es donde le decimos datos es igual, es la misma variable, por eso el color es el mismo. O sea, aquí datos, está en este color. Si yo declarara aquí un arreglo datos, por ejemplo, que le dijera así, doble datos, este datos ya no es el mismo que el de arriba. Este datos es local a este evento, nada más. Yo por eso lo declaré a nivel general para usar, y por lo tanto, este ya existe, ya está declarado, no tengo que hacer esto. Y ya le cambió el color. ¿De dónde voy a tomar el número de elementos del spinner? Del spinner se llama elementos. A ver, de un campo si fuera un campo de texto, ¿cómo obtendríamos el número que tuviera ahí? Con el getText, ¿verdad? El getText. Pero este no es un campo de texto, es un spinner. Entonces no tiene una función getText. Debe tener algún get. ¿Get qué? Bueno, se llama getValue. En lugar de getText se llama getValue, porque no es un texto. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Acá lo dice. Un objeto. Y nosotros no estamos viendo objetos, ¿verdad? Eso lo van a usar hasta programación orientada a objetos. Bueno, entonces, pero yo necesito ese valor. Yo lo necesito como un número entero. Si lo dejo así, bueno, aquí yo tendría que ponerlo de esta manera. New, doble, entre corchetes, precisamente eso, ¿verdad?
O sea, si por ejemplo yo en lugar de ponerle esto, si en lugar de ponerle esto le pusiera un 15, ¿qué estaría sucediendo? Pues que el arreglo va a tener siempre 15 elementos. ¿Qué caso tendría preguntarlo en el spinner? Bueno, entonces eso se lo estamos preguntando al spinner, pero insisto, el tipo de dato que regresa es un object, no es un entero. Vamos a convertirlo en entero con un cast, así, para que me lo tome en la dimensión del arreglo. Entonces, en este momento, el arreglo ya tiene datos, aunque sean puros ceros, pero ya tiene elementos. Ahora, si lo ejecutamos y le decimos aquí un arreglo y le doy dimensionar, ya lo dimensionó. Ya el arreglo de datos ya tiene 9 elementos, pero el usuario no se da cuenta, ¿verdad? Y para eso tenemos este JTextArea. Aquí vamos a mostrar los 9 elementos del arreglo. Bueno, entonces como es algo que seguramente van a usar los demás botones también, porque cada botón va a procesar de alguna manera la información. Aquí va a crear el arreglo con puros ceros. Aquí va a generar datos en esos elementos. Luego acá los va a ordenar. Entonces continuamente vamos a estar modificando los elementos del arreglo y necesitamos estar actualizando esas modificaciones. Por lo tanto, vamos a hacerlo a través de una función para estarla llamando y no estar repitiendo el código. Ok, entonces voy a agregar aquí una función que no va a regresar nada y se va a llamar mostrar elementos. ¿De quién? Pues del arreglo datos. ¿Dónde los va a mostrar? Los va a mostrar en el JTextArea. El JTextArea, yo les sugería que usaran el JTextArea para el historial de la calculadora porque nos permite irle agregando texto. La etiqueta o el campo de texto nada más me permite modificar lo que tiene, pero no agregarle, respetar lo que tiene y agregarle cosas. Y el JTextArea sí, y me da más amplitud. Entonces, aquí vamos primero a borrar lo que tuviera el JTextArea. JTextArreglos. El ctext me va a borrar lo que tiene y yo le voy a poner una cadena nula para que me borre lo que tenga en ese momento. Y luego con un ciclo vamos a recorrer el arreglo, ¿sí? Ese arreglo, bueno, con la variable de control, la declaramos en el mismo ciclo, va a empezar de cero. ¿Hasta dónde va a llegar? Quiero recorrer el arreglo datos. Lo que diga el spinner puede ser, pero también lo que diga el datos, ¿a través de qué propiedad? Si se fijan, aquí no tenemos una variable n. Pero ¿cómo sé el número de datos de un arreglo? Datos.qué. Ahí está ya el acordeón. .len. Datos.len me dice cuántos elementos tiene el arreglo, ¿sí? Y luego aquí ya le decimos y más. Y entonces, aquí no estamos creando el arreglo ni los elementos, ya está creado, ya tiene datos, nada más lo vamos a mostrar en el JTextArea. Entonces le diríamos JText arreglo punto, aquí es donde vamos a usar la función append para que agregue, ¿sí? Cuando da la primera vuelta, pues va a agregar el primer elemento, porque previamente, si se fijan, lo borramos, ¿verdad? Bueno, ahí me pide una cadena, la cadena va a estar formada por, le voy a poner esto, datos, abro corchete, y luego que me diga qué número de elemento va a poner, cierro corchetes y un igual, y ahora, aquí vamos a poner ahora sí el elemento, datos, subíndice y. ¿Sí? Entonces, va a ir agregando la palabra datos. Jóvenes, los de siempre que están platicando ahí, sí pueden guardar silencio. Esto va a salir fijo, datos, la palabra datos. Luego la i pues va a ir cambiando conforme va dando vuelta el for. Esto va a salir también fijo y después vamos a poner el número de elemento que esté en esa posición. A ver, vamos a probar. Y bueno, pero esto para que se pueda reflejar, tiene que mandarse llamar esa función. ¿De dónde la vamos a mandar llamar? Pues del botón que dimensionó. Aquí le vamos a decir, ya creaste el arreglo, ahora muestra los elementos. Mostrar elementos, ¿sí? Y vamos a ver.
ahí le decimos que dimensione con 10. Y aquí están los elementos. Fíjense, dato 0 es un 0, todos son puros ceros, pero obviamente pues no se ve, no se aprecia bien. ¿Qué nos faltó? Vamos a ponerle un brinco de línea, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí en la función, aparte de que ponga los datos, que agregue un brinco de línea. Y vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí que el arreglo tiene 9 elementos, pero están numerados del 0 al 8. Y ahorita tiene puros ceros. ¿Qué seguiría? Vamos a generar datos. ¿Sí? Al generar datos, ya no va a haber ceros, sino que, bueno, entonces vamos al botón que genera datos. Y vamos a requerir, pues, no sé, una variable de tipo random. Sabemos que la librería mat trae una función para generar aleatorios, pero genera aleatorios de entre 0 y menor que 1. Entonces luego tenemos que hacer algunas multiplicaciones ahí. Mejor vamos a usar el random. O sea, aquí sería así. Vamos a agregar la librería. Y entonces, pues vamos a recorrer otra vez el arreglo. El arreglo de datos va a andar por todos los botones. Es el mismo arreglo. ¿Sí? Por eso, cuando dimensionamos, el arreglo se vuelve a crear. Si le damos dimensionar, lo que existía ya no va a estar y va a crear un nuevo arreglo. Aquí dice new, ¿verdad? Bueno, entonces sería un for, va a recorrer con un contador. Yo siempre uso la i menor que datos.len porque hay que recorrer todo el arreglo. Y luego, ¿qué vamos a hacer en cada posición del arreglo? Vamos a poner un dato aleatorio. Entonces aquí sería datos, subíndice i es igual a azar. Y vamos a decir que genere datos hasta el 1000. ¿Sí? Del 0 al 999. Ahora, ¿cómo puedo verificar que ya los generó? Pues lo mostramos, ¿va? Mandamos llamar el mostrar elementos. Todos los eventos y funciones que estamos agregando están trabajando sobre el mismo arreglo. Por eso no hay que pasarlo como parámetro. Todos están trabajando sobre el arreglo datos. Lo pone este color. A ver, vamos a checar si es cierto. Dimensionar, generar datos. ¿Sí? Entonces, ya generó datos aquí. Generar datos cada vez que va a generar datos diferentes. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ordenar. En esencia, hablando así, realmente la parte más complicada es el ordenamiento, ¿eh? Pero para nosotros, ¿por qué es transparente? ¿Por qué no nos preocupa el ordenamiento? Porque vamos a usar una función que lo hace. Si nos dijeran, no hay ninguna función que haga el ordenamiento, nosotros tendremos que investigar algún algoritmo que ordenara los elementos de un arreglo. Nosotros no es necesario porque lo vamos a hacer a través del arrays.sort. Bueno, entonces nos vamos al botón de ordenar y va a ser algo tan sencillo como arrays. Les digo, realmente no es tan sencillo como ahorita lo estamos haciendo, porque el ordenamiento lo está haciendo la función sort. Y aquí le paso el arreglo que se llama datos. ¿Y cómo verifico que realmente se ordenó? Aquí me pide agregar la librería, pero seguramente ya la agregó. Ahí está, ya agregada. ¿Cómo le hago para verificar que sí se ordenó? Pues otra vez mostramos los elementos. Mostrar elementos. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí sería dimensionar. Voy a poner así nada más dimensionar. Y luego generar datos. Ahí están los datos. Y ordenar. Aquí están ordenados. O sea, lo hizo muy rápido porque realmente el método, pues sí, trabaja muy rápido. Y lo ordenó. Ahora, para que nosotros
realmente verifiquemos que se está ordenando los mismos datos, podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer un poco más grande bueno, un poquito más, y voy a copiar este frame, ¿sí? Este JText Area, lo voy a copiar, y este se va a llamar JText Arreglo o arreglo ordenado. Y le voy a cambiar el color de la fuente para que se aprecie mejor la diferencia. Le voy a poner un color rojo. Y entonces cuando ordene, en lugar de ponerlo en el JText Area, JText Arreglo, lo vamos a poner sobre el JText Arreglo ordenado. Ahora, la función mostrar elementos siempre lo va a mostrar sobre ¿cuál JText? Sobre el JText Arreglo. ¿Cómo le hacemos para ahora que lo muestre en el JText ordenados? Pues una forma es pasarle como parámetro el JText que quiero, en donde quiero que lo ponga. Pero eso es ya hablar un poquito más de objetos. Y no estamos viendo nada de objetos. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este código. No es lo más recomendable, pero ahorita lo voy a duplicar. Y aquí va a decir mostrar elementos ordenados. Por lo tanto, ¿qué le voy a cambiar acá? El arreglo ordenado, ¿verdad? El arreglo ordenado. Ahora va a trabajar sobre el arreglo ordenado. ¿Sí? ¿Y dónde más le cambio? Ese método, ¿no? Esa función no va a trabajar si no se manda a llamar. ¿Quién lo va a mandar a llamar? Pues el botón que ordena, ¿verdad? Entonces, el botón de ordenados, aquí va a decir mostrar elementos ordenados. ¿Sí? La idea es que podamos comparar los elementos cuando no están ordenados y cuando ya lo están. A ver, entonces aquí le diríamos dimensionar, generamos datos y los ordenamos, ¿sí? Aquí el 229 originalmente estaba en la posición 3, ahora quedó en la posición 0 porque es el menor. Y el 879 estaba en la posición 6, ahora quedó en la posición 9. ¿Sí? Ahora, bueno, ya tenemos todo listo para calcular la mediana. El objetivo de la aplicación es calcular la mediana. ¿Sí? Yo les decía, realmente, para que esta aplicación fuera útil para el usuario, tendríamos que darle oportunidad de que capturara los datos. Jóvenes, tendría que capturar los datos, ¿sí? Pero bueno, ahorita creo que es más importante entender cómo trabajan los subíndices en el arreglo. Eso es lo que nos hace entender cómo funcionan los arreglos, el manejo de los subíndices, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahora a calcular la mediana. Nos vamos al botón mediana y entonces, ahora vamos a... ¿Por qué aquí no me deja? A ver, voy a hacer esto. Voy a recurrir a las notas. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que averiguar para calcular la mediana, ¿qué es? A ver, ¿qué hacemos aquí? Ver si es par o impar. Ver si es par o impar. ¿Cómo lo averiguamos? Si lo dividimos entre 2 y si sobra 0 es par, si sobra 1 es no. Lo que nos interesa es el residuo, no la división. Entonces vamos a aplicar el mod. ¿Cómo se aplica el mod en Java? Con el porcentaje. Entonces vamos a decirle, si es par, ¿quién? El número de elementos. ¿Cómo averiguamos eso? Datos.len. No tenemos aquí una n. Acá en la explicación de las notas habla de una n, ¿sí? Pero nosotros no tenemos n acá. Tenemos el datos.len. Si datos.len lo vamos mod 2, ¿sí? Si dividimos entre 2 y lo que estamos preguntando es por el residuo, no por la división. Si dividimos entre 2,
solo puede sobrar 0 o 1. Si sobra 0 es par, si sobra 1 es non. Bueno, creo que es más fácil cuando es non. Entonces voy a preguntar aquí, así, o impar, como quieran. Non e impar es lo mismo. Bueno, si es impar, estamos en este caso, en este que es aquí. A ver, ¿cómo lo hicimos? Aquí el número es impar, es 7. ¿Cómo, y nada más hay un elemento que es la mediana, es el que está al centro. ¿Y cómo lo hicimos para llegar al centro a la posición central? ¿Cómo lo hicimos para llegar del 7 al 3? Aquí lo dice. Al 7, a la n le quitamos 1. 7 menos 1, 6. Y el resultado lo dividimos entre 2. 7 menos 1 entre 2 me da 3. Y me da la posición central. Entonces, para llegar a la posición central es el número de elementos menos 1 entre 2. ¿Sí? Bueno, vamos a declarar una variable aquí para guardar la mediana. Si es impar, es nada más tomar el elemento central, no vamos a hacer ningún cálculo. Obviamente cuando ya está ordenado. ¿Sí? Bueno, entonces le diríamos mediana es igual a ¿qué? Datos. ¿Por qué aquí no puedo aplicar la n? Pues no tenemos la n, ¿verdad? En lugar de la n que tenemos, datos.len. Entonces, ¿cómo vamos a...? Aquí lo que vamos a hacer es calcular la posición, no el elemento, la posición. ¿Cómo calculamos la posición? Le decimos datos.len, que será el equivalente a la n de acá, entre 2, ¿verdad? No, menos 1. Y es la resta, por eso tenemos que ponerlo entre paréntesis. La resta la vamos a dividir entre 2. No estamos dividiendo el elemento, no estamos dividiendo el 32, estamos dividiendo el número de elementos. 7 menos 1, 6, entre 2, 3. Esto me da la posición 3 y lo que está ahí es un 32, esa es la mediana. ¿Sí? Bueno, eso es cuando es impar. Y si no es cierto, ¿qué quiere decir? Que es par, ¿no? El número de elementos. Es que como nada más puede sobrar 0 o 1, o si sobra 0 es par, si no es impar. O si sobra 1 es impar y si no es par. Entonces, el si no me indica que el número de elementos es par. Ok, y cuando el número de elementos es par, estamos en este caso. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos para llegar a los dos elementos que, como es par, no hay un elemento central? ¿Sí? Sino que hay dos. ¿Y cómo vamos a llegar a esos dos elementos? Lo dividimos entre 2 y llegamos al segundo elemento. Aquí 8 entre 2 me da 4. Y el otro es el anterior. Entonces a eso le quitamos 1 y llegamos al anterior. Aquí sería, este elemento es el número de elementos entre 2 directamente. Y este es el número de elementos entre 2 menos 1. Claro que nosotros lo vamos a sustituir por datos.len en lugar de n. Entonces aquí le diríamos, la mediana es igual a la suma de dos elementos y lo vamos a dividir entre 2 porque son 2 los que vamos a considerar. El primer elemento, a ver, ¿qué pasaría si yo le dijera así? Datos 0 más datos 1. ¿Qué estaría calculando yo ahí? ¿Qué resultado me daría? Aquí en este ejemplo, ¿qué resultado me daría? Yo sé que está mal, pero a ver, si estamos entendiendo, ¿qué resultado me daría con estos datos? Que estamos, dato 0 es el dato que está en la posición 0. ¿Cuánto vale? Este ejemplo, estamos viendo este ejemplo. 9, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el dato que está en la posición 1? O sea, aquí no está sumando el 0 y el 1, está sumando lo que está en la posición 0 y lo que está en la posición 1. Está sumando el 9 más el 16. El conjunto de esto me dice que aquí hay un 9 y el conjunto de esto me dice que aquí hay un 16. Aquí estaré sumando el 9 más el 16, da 25, entre 2 da 12.5. Obviamente no es el resultado correcto, nada más para ver si estamos entendiendo el manejo de los subíndices. En lugar de el segundo elemento, ¿cómo lo vamos a calcular? Ya el que sí va a ser la mediana.
¿Cómo llegamos a este 4? Datos.len entre 2, ¿verdad? O sea, el número de elementos entre 2. Entonces, miren, disculpen que haga este comentario, pero ustedes creen que yo bueno, valga la redundancia, que yo les crea todo el código que ponen, si lo entienden. Si a veces hago preguntas muy sencillas aquí y no me las contestan, no sé si porque no quieran, porque no están poniendo atención, porque no les interese o por lo que ustedes quieran. Pero por eso les digo, no se trata nada más de resolver los problemas. La intención del curso no es resolver problemas, es aprender, entender cómo se resuelven los problemas, ¿sí? Entonces aquí yo estoy diciendo que el número de elementos lo vamos a acceder a través de datos.len. ¿No? Yo no tengo una variable n, pero me dice, de los dos elementos que vas a sumar, el segundo está en número de elementos entre 2. 8 entre 2 me da 4, me da este elemento. ¿Y el otro dónde está? Pues uno antes. Entonces vas a aplicar lo mismo, pero le vas a restar 1. Sería datos.len entre 2 menos 1. ¿Sí? Y yo lo puse de esta manera pues para que se entendiera mejor. Estamos haciendo una suma del elemento que está datos.len. Si fueran 25 elementos, pues no, ahí no aplica porque es non. Pero si fueran 24 elementos, aquí estaríamos hablando de 24 entre 2, 12, menos 1, el elemento 11, más el elemento 24 entre 2, el 12. Estaríamos sumando el elemento 11 y el elemento 12. Y luego lo dividimos entre 2. Aquí estamos sumando el elemento 3 y el elemento 4. No estamos sumando el 3 y el 4, estamos sumando el elemento que está en la posición 3 más el elemento que está en la posición 4. El 39 más el 43, y aquí me da la mediana 41. Bueno, entonces ya tenemos el resultado de la mediana de una forma u otra. Vamos a mostrarlo. Sería jtext mediana punto, no es jley, ¿verdad? jley mediana punto ctext mediana, como es de tipo doble, hay que convertir a cadena. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas. A ver, suponiendo que, fíjense, voy a poner 5 elementos, ¿sí? Voy a dimensionar y voy a generar datos. Puse 4, no quiero poner 5. Bueno, si yo ahorita le pido la mediana, ¿cuál número me va a dar? No, sí me va a dar. ¿Pero cuál? Pero sí me va a dar un número. O sea, de acuerdo al código que le pusimos, sí me va a dar un número. ¿Cuál me va a dar? ¿Cuál? Me va a dar el 310. Está mal eso, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que ordenar primero. Y luego ya mediana, ahora sí es el 263. Bueno, pero estamos viendo que está trabajando el subíndice tal y como se lo estamos pidiendo. Ahora, si son 6, es más, no sé, vamos a poner ahora 12. Dimensionar, generar datos y bueno, vamos a ordenar. Antes de calcular la media, antes de pedírselo, ¿cuál debe ser el resultado? Aquí es donde se está aplicando cuando es par. Dice, cuando es par, las posiciones las vas a obtener de esta manera. Aquí la n, bueno, que acá no tenemos n, tenemos datos.len. ¿Cuánto vale? Pues vale 12. Dice, el segundo elemento que vas a sumar está en 12 entre 2, 6. Está en la posición 6. Vas a sumar el 510. Y el número que está antes que él, o sea, datos.len entre 2 sería 12, sería el 419. Vas a sumar la posición 6 y la posición... ¿Cuánto da 419 más 510? Y luego entre 2, por favor. Porque esa es la mediana, ¿no? 464.5. Ahí está, ¿sí? 464.5. Está sumando los elementos que están al centro. Si le pongo 13, ¿cómo va a calcular la posición central? Aquí dice
Al número de datos, ese estamos cuando es non. Al número de datos, quítale 1 y divídelo entre 2. Aquí son 13 datos, menos 1, 12. Entre 2, 6. El que está en la posición 6, el 509. ¿Sí? Este es el 509. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes quieren hacer más pruebas. Obviamente aquí a veces no terminamos los ejercicios como debe ser, o con todas las validaciones. Aquí es un error que yo dimensione, genere datos y pida la mediana. ¿Sí? Porque aquí la mediana está mal, porque no está ordenado. Hasta que hay que ordenarlos. Y ahora sí, bueno, ahí coincidió, fíjense. Aquí fue una coincidencia. Antes de ordenar, el 710 está en la posición 6. Y una vez ordenado, también está en la posición 6. Aquí fue una coincidencia. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.